Sean bienvenidos a otro capítulo del podcast Las Catacumbas de Madrid. Esta vez les vamos a emplazar a un lugar más que conocido por algunos, pero que, como avisamos anteriormente, no es tan conocido por otros, que es una amplia mayoría. Hoy, en este episodio, vamos a comentar que fue el café Lion, pero nunca Lyon, aquel que se encuentra situado en la calle Alcalá, hoy en día ocupando el número 59, aunque antiguamente este se emplazaba en los números 59 y 61, los cuales, como ya se ha mencionado anteriormente, cuadran con el 57 y 59 a día de hoy. Y es que si nos fijamos en la historia, no digamos personal porque no nos estamos refiriendo a una persona, a la historia del complejo, podemos averiguar que este fue inaugurado en el 1931 y estaba regentado por la familia Gallardo Gallegos. Este se esbozó como uno de los cafés capitolinos más renombrados durante la época de la preguerra. Y es que fue durante esta franja temporal cuando las paredes de esta cafetería, y luego más adelante comentaremos la historia de su subterfugio conocido como la ballena alegre. En concreto, estas paredes albergaban frescos del pintor Hipólito Hidalgo, pues estas guarecían las ideas coetáneas del momento. Y por supuesto que las anteriormente mencionadas ideas no eran moco de pavo, pues eran imaginadas y elaboradas por autores y pensadores de gran calibre. Por supuesto, por un lado teníamos a Valle Inclán y su círculo, Lorca por otro, y no muy lejos de este último, José Antonio Primo de Rivera. Y es que, como comenta Pepín Bello en sus memorias, el amigo de Lorca, de Dalí y de Buñuel en la Residencia, pues que estos tenían una relación, y como cualquiera que se moleste en leer algo sobre la vida personal de Lorca puede averiguar que los viernes por la noche, tras salir de esas reuniones y convenciones lúdicas, se podía apreciar que se marchaba con José Antonio en una limusina a cenar por ahí. Así que no todo lo que nos cuentan parece ser cierto, pero a lo que íbamos, también en esas reuniones se encontraba el famoso escritor y poeta Agustín de Foxá. Y es que en relación con este último hay que comentar, hay que relacionar este episodio con el famoso himno falangista, más conocido como Cara al Sol. Y es que la leyenda dice, ojo, no se vayan a ustedes a creer que esto es pura verdad, dice que se escribió ahí, como hemos comentado anteriormente, el himno de la Falange, aunque hay autores que no están de acuerdo con esta aseveración. Uno de ellos, y probablemente el que más repercusión pueda tener desde su punto de vista, es el propio Foxá. Y es que, como lo comenta en su libro Madrid, de corte a checa, asegura que ahí en el Café Lion no fue donde se escribió el himno del partido político, y es que se escribió en la cueva de Orcompón. Hoy en día ya extinto este bar, pero para el que tenga una edad digamos adulta ya, madura, lo puede recordar, puesto que no hace mucho se cerró y era un bar céntrico madrileño de temática vasca. En cuanto a las reuniones que
que hemos comentado anteriormente, podíamos apreciar también a otros escritores y políticos falangistas del calibre de Dionisio Ridruejo, José María Alfaro, Rafael Sánchez Mazas o, como ya hemos comentado antes, el propio José Antonio Primo de Rivera. Para darle un último apunte a esta sección falangista del Café Lion, hay que comentar que Agustín de Foxá fue académico de la Real Academia Española y también mantuvo una estricta relación como diplomático y aristócrata, puesto que fue conde de Foxá y marqués de Armendáriz. Si nos situamos en la misma época, esta vez en el año 33, podemos observar que José Bergamín Gutiérrez creó en el propio restaurante o restaurante bar la revista Cruz y Raya, revista de afirmación y negación. Ese era el título, cuyo primer número apareció en abril del 33 y dejó de editarse debido al comienzo de la Guerra Civil. Entre los 108 colaboradores de esta publicación mensual, que era de un carácter cultural, puesto que había historias de contenido histórico, de carácter ficcional pero con ambiente histórico, poesía, literatura, pues podíamos encontrar a escritores del calibre de Miguel Hernández, Cernuda, Pablo Neruda, el propio Lorca, Alberti, Ramón Sige o José Caballero, entre otros muchos. Ya sería unos años más tarde, en concreto en el 1939, tras la finalización de la guerra, cuando se funda el debate o la charla Ocio Atento, que es presidida por José María de Cosío Martínez Fortún y con la presencia de Manuel Machado, este último ejerciendo la función de secretario. Es que los integrantes de esta tertulia tampoco se quedaban cortos, puesto que nos podemos encontrar a escritores como Luis Rosales, el propio o anteriormente mencionado Dionisio Ridruejo o Luis Felipe Vivanco. También podemos recordar que estos últimos que han sido mencionados son de la generación del 36, pero también nos podemos encontrar a Gerardo Diego, que es de la generación del 27, o a Ignacio Zuloaga, que es de la generación del 98. Aunque hay que hacer un breve matiz, y es que esta tertulia pasaría 8 meses en este lugar. Después de esos 8 meses pasará a tener su sede en la Biblioteca Nacional de España, obviamente un espacio más amplio y más reconfortante para un escritor y para un creador de contenido, cambiando su nombre por el de Academia Menor Musae, como bien es conocido esta composición lingüística como lugar de las musas. Anteriormente se hacía referencia a las charlas que tenían Lorca y sus compañeros, o Foxá y José Antonio, pero tampoco se ha especificado en qué lugar se dialogaba. Obviamente eran en el complejo del Café Lion, pero más concretamente en el espacio que era conocido como la Ballena Alegre, un espacio que en su día, permítame el lujo que me voy a marcar en cuanto a lingüística se refiere, en aquel momento era conocido este lugar como Zum Lustigen Walfisch, permítame
como anteriormente he comentado, esta licencia artística de pronunciar en alemán lo que sería conocido como la ballena alegre. Y es que en este sótano es donde, como hemos recordado hace unos minutos, donde se reunían Lorca, José Antonio. En cuanto a este establecimiento, el búnker, el subterfugio que acogía bellas ideas, pues podemos encontrar, o podíamos, mejor dicho, bueno, no, sí, se puede todavía. Si ustedes van a calle Alcalá, número 59, se podrán encontrar todavía unas bellísimas pinturas, y es que la decoración era de estilo alemana, y hizo de la ballena alegre un sitio que sin duda debería ser visitado. Y es por ello que como hemos dicho, el estilo alemán la convirtió en la cervecería de ambiente germánico. Dicho esto, también hay que añadirle un punto de misterio a nuestra investigación, y es que entre estas paredes también se produjo aquel famoso suceso conocido como los humitas, aquella congregación, aquella asociación que creía que unos extraterrestres del denominado planeta Humo pues nos venían a visitar haciendo chequeos rutinarios de la Tierra, a ver cómo nos comportábamos y si éramos dignos de comerciar. No, con esta afirmación no me refiero a que si íbamos a ser comerciados, sino el poder comerciar con nosotros. Y bajo esta teoría, si ustedes recuerdan, Fernando Sesma. Y es que este personaje pudo asistir entre los años 40 y 50 a diversas charlas en la Ballena Alegre, en las que no trataba el tema ufológico todavía, pero cogió la experiencia suficiente para captar contactos, para captar atenciones, lo que a posteriori le produciría unas buenas atenciones a sus propias convenciones. Y es que en los años 50-60, cuando estas charlas eran proferidas por el propio Sesma, eran contempladas por una media de 300 personas en un café. Ya me dirán ustedes que es más bien apretado. Así que en ese sentido hay que darle mérito por tal creación artística, porque no le queda no le pega otro adjetivo mejor, puesto que al fin y al cabo fue una creación artística. Aunque realmente siendo coherente a los tiempos en los que se vivían, puesto que la creatividad quizás fuese el único medio para evadirse de aquella situación. Para terminar con la temática de los Humo y del planeta Humo y de los humitas, sería ya en el 67 cuando se produjo aquel aterrizaje de los humitas en San José de Valderas, en junio del 67 concretamente. Y es que a partir de este suceso, que fue determinado como algo totalmente falso e inventado, se uniría a la causa
pues no sé si le recordarán, un tal José Luis Jordán Peña, que posteriormente presentaría y colaboraría en multitud de espacios televisivos, como el Más Allá, que era un programa dirigido por Fernando Jiménez del Oso en Radio Televisión Española, o Medianoche, que era un programa de radio dirigido por Antonio José Alés. Y es que después de dicho suceso, el propio Peña, o Jordán Peña, pues como ustedes ya sabrán, fundó toda una auténtica secta respecto al tema de los humitas. Y es que al final declaró en el 1991, cuando en diversos espacios mundiales, porque fue un hecho de repercusión mundial, perdón, en el 1993, no en el 91, pues confesó que era una mentira. Y es que tras haberse ligado estas ideas a la secta Edelweiss, que ustedes podrán investigar, pero era al fin y al cabo una secta en la que, por ejemplo, se marcaban a fuego a los niños con los símbolos que había dado a conocer el propio Jordán Peña. Pues no es algo de lo que se sintió muy orgulloso, y es algo de lo que le llevó a declarar que esto había sido una auténtica farsa. Si avanzamos algo más en el tiempo, unos 30 años en comparación con el tema de los humitas, y un año en respecto a las declaraciones de Jordán Peña, algún cambio totalmente radical, pudimos conocer la noticia de que en febrero del 94 el local, que había sido toda una institución como fue el Café Lion, pues fue cortado su suministro de luz, lo que le supuso también una multa de 750.000 pesetas. Y este hecho fue lo que llevó a los dueños del emblemático café a cerrarlo. Y si ustedes hoy todavía tienen la oportunidad de ir a este local, pues pueden apreciar que es un pub, un bar-restaurante de temática irlandesa. Si ustedes recuerdan, antes era conocido como el Kitty Irish Pub, pero desde el 2006 es conocido como el James Joyce. Por hoy cerramos el capítulo histórico, y desde aquí agradecerles a todos una vez más la reproducción, y espero próximamente la interacción, puesto que sería un orgullo que ustedes me retransmitan sus opiniones. Dicho esto, gracias por estar al otro lado, y sin más dilación, hasta la próxima.